nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Pueden tomar sus asientos. Quiero tomarme unos minutos y compartir con ustedes esta noche. Y quiero que aprendamos los principios importantes de la palabra del Señor. Hoy, a nivel de América Latina y España, o todo el mundo de habla hispana, celebramos hoy 452 años que se tradujo la Biblia a nuestro idioma. Algunos le llaman el día de la Biblia, pero realmente no es el día de la Biblia, porque el día de la Biblia sería como el cumpleaños cuando la Biblia se terminó de escribir o nació ese libro, sino más bien lo que celebramos son 452 años que este libro que hoy leemos en español, en nuestro idioma, que lo entendemos, se tradujo del hebreo, de algunas porciones que fueron escritas en arameo, y el Nuevo Testamento que fue escrito en griego, se tradujo. Esos tres idiomas antiguos se tradujeron al español. Pero ¿cómo podemos saber que la Biblia es la palabra de Dios? Comúnmente la gente antes decía, el papel aguanta lo que le ponen. ¿Cómo podemos entender? ¿Cómo puedo tener la palabra de Dios en mí, en mi vida? Saben, hermanos, gracias a Dios que sí la podemos tener, porque Dios se ha revelado al hombre, a la raza humana, desde el comienzo de la creación hasta nuestros días. Y dice la palabra del Señor que los santos hombres de Dios escribieron, hablaron, profetizaron, anunciaron públicamente la revelación de Dios, y esa palabra fue escrita. Muchas de ellas se escribieron en tablas de barros, en piedra, en pieles de animales, y también se escribieron en una hoja de Medio Oriente llamado papiro, y allí se escribía la palabra del Señor. Todos esos no eran libros, eran rollos, eran tablas, se conservaron de modo que se pudo escribir y traducir a nuestro idioma toda esa revelación de Dios por medio de los profetas y los santos hombres de Dios que hablaron siendo inspirados por la palabra del Señor o por el Espíritu Santo para traer la palabra de Dios. ¿Cómo sabemos que la Biblia es la palabra de Dios? Porque la Biblia es el libro más viejo que existe, y a la vez es el libro más actual, todavía sigue siendo el libro más actual de la historia. Porque la Biblia nos habla de hechos tan reales que la arqueología la ha comprobado, la ciencia lo ha confirmado. La Biblia nos habla de historias tan antiguas como la Torre de Babel, como el arca de Noé, como la ciudad de Sodoma y Gomorra,
y lugares tan antiguos, historia de 4.000 años, 5.000 años atrás, y que la arqueología ha llegado a corroborar y comprobar en el tiempo y en el lugar exacto que la Biblia lo dice. La Biblia abarca un periodo de 1600 años, desde Moisés, el primer escritor sagrado de la Biblia, hasta Juan el apóstol. En el año 90 habían transcurrido 1600 años. No fueron 40 hombres que se unieron a escribir y se pusieron de acuerdo, sino que en 1600 años se escribió en distintos lugares, en distintos idiomas, en distintas culturas, distintos momentos. Pero la Biblia no se contradice, ella tiene unidad en el tema y nos habla de un solo propósito, que es la redención del ser humano. La Biblia nos habla de la creación del hombre, de la caída del hombre, del pecado del hombre, de la redención en Cristo Jesús y la vida eterna que tenemos en Él. La Biblia no se contradice, por eso decimos que la Biblia es la palabra del Señor. Y nos dice el apóstol Pedro, tenemos también la palabra profética más segura. Esta es la palabra profética más segura. Diga conmigo, más segura. Y dice el apóstol Pedro, y ustedes hacen bien en estar atentos, en escuchar, en seguir la enseñanza de esta palabra como una antorcha que alumbra lo oscuro. El salmista David dijo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mis caminos. Los que hemos andado en oscuridad y en tiniebla, en el pecado y en caminos tenebrosos de maldad, la Biblia ha sido la luz y la guía que nos lleva al conocimiento de Dios. Jesucristo dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor. Pero también dice que ustedes hacen bien en seguir, en escuchar y estar atentos, y no por un momento nada más de lectura o de escuchar la palabra, sino que debemos de perseverar hasta que el día aclarezca. Hasta que el día aclarezca. Yo sé que tuvimos una noche de lectura aquí, pero llegamos hasta la 1 de la madrugada. Y dice que es hasta que el día aclarezca. No está hablando literalmente de que amanezcamos leyendo, si lo puede hacer, gloria a Dios. Sino que lo que nos está diciendo, que debemos de estar atentos a la palabra segura, la palabra profética segura que tenemos, que debemos de estar atentos, hacemos bien hasta que aclarezca el día. Y me está hablando del día glorioso cuando Cristo venga por su iglesia. Yo debo de perseverar leyendo, oyendo, escudriñando y viviendo la palabra del Señor sin cansarme, sin desmayar, hasta que venga el día glorioso cuando Jesús aparezca en las nubes y venga por su iglesia. Aleluya. Hasta entonces, yo les digo que vale la pena. En el mes de julio cumplí 48 años de conocer al Señor. Y dice, hasta que el lucero de la mañana salga
en vuestros corazones. ¿Cuál es el lucero de la mañana? ¿A quién se refiere? A Jesucristo. Tenemos que perfeccionarnos en la comunión con Dios hasta que Cristo nazca, resplandezca y alumbre nuestra vida en nuestros corazones. La gente en la ignorancia religiosa que se nos enseñó y nos ataron, y el enemigo trayendo confusión, se preparan para el nacimiento de Jesucristo. Hacen todo un montón de preparativo, arreglos, esperando el nacimiento del Señor en la Navidad. Pero aquí la palabra del Señor me dice que Cristo va a nacer en nuestros corazones a medida que seguimos las instrucciones de la palabra segura profética, y tenemos que perseverar obedeciendo, siguiéndola hasta que amanezca y venga un nuevo día en Cristo Jesús, y Cristo, el lucero de la mañana, resplandezca en nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén? Hoy que celebramos 452 años de poder leer la Biblia a nuestro idioma, que podemos entender la palabra de Dios que habla nuestra vida, que la podemos escudriñar, y porque a través de ella muchos podemos ser salvos. Hermanos, vale la pena. Ya les decía, 48 años que yo tengo un encuentro con Dios, con la palabra cada día. Y yo sé que hoy está más cerca mi redención que cuando creí. Sé que ahora se acerca más aquel día. Sé que pronto nacerá el lucero de la mañana, Jesucristo, para tener un encuentro con Él. Pero entre tanto debemos de perseverar y tenemos que tener la palabra de Dios en nuestra vida. Voy a mencionar 3 o 4 aspectos importantes de por qué la palabra de Dios en nuestra vida. Número 1, porque la palabra de Dios, cuando esa palabra viva está en nosotros, produce cambios, nos cambia, nos transforma, porque en ella hallamos preceptos claros, enseñanzas claras, nos enseña cómo debemos de vivir. En ella encontramos cómo vivir como hijos. En ella nos enseña cómo vivir como padre, cómo comportarnos como padre. En ella hallamos cómo comportarnos como esposo, como esposa. En ella nos enseña cómo debemos de comportarnos como patrones que tenemos trabajadores, y nos enseñan cómo deben de conducirse los trabajadores con su patrón y su jefe. En ella hallamos todo la conducta y la enseñanza moral y espiritual que necesitamos. Y cuando seguimos paso a paso qué debemos de hacer, qué no debemos de hacer, esa palabra produce cambio en nuestras vidas. Pero si todavía fuese poco eso y no estaríamos dispuestos a cambiar, entonces dice que la Biblia es como espada de 2 filos. En Hebreos capítulo 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma.
se profundiza hasta los huesos, los tuétanos, la coyuntura y hasta lo más profundo de nuestro ser. La palabra de Dios penetra, corta, y hay gente que no la resiste. Hay gente que vino a un culto y oyó una palabra tan fuerte y dijo: no, yo iba para que me sanaran, para que me ministraran, para que me dijeran cosas bonitas, y de repente vino la palabra y penetró hasta lo profundo, porque corta, hiere, le quita lo malo. Al borracho le dice borracho, al adúltero le dice adúltero, al ladrón le dice ladrón, al brujo le dice brujo, al hechicero le dice que si no se arrepiente se condena, y comienza a cortar hasta lo más profundo, hasta el alma. Pero todavía falta más. Dice Dios a través del profeta Jeremías: ¿no es mi palabra como el fuego? ¿No es mi palabra como el fuego y como el martillo que quebranta la piedra? Ustedes saben que hay muchos que somos cabeza dura, y si no nos dan con el martillo, no hacemos caso, no enderezamos. A ver cuántas cabezas duras vemos aquí. Sí, y muchas veces que la palabra es como el fuego. Ustedes saben que el hierro, el oro o los metales lo meten al fuego, y cuando está al rojo vivo le dan con el martillo para quitarle toda la groña o la brosa que tiene, lo purifica y luego lo forman y le dan la forma que necesitan. Pues así es mi palabra, dice el Señor, como el fuego, como el martillo, duro muchas veces. Pero quiero decirles, queridos hermanos, que la misma palabra del Señor nos bendice y nos guía y nos conecta con Dios, porque es una palabra viva que transforma nuestra vida. Los apóstoles, los discípulos, le dijeron un día al Señor: dura es esta palabra, ¿quién la podrá oír? ¿Quién la podrá resistir? Dura es tu palabra, Señor. Y saben una cosa, y desde entonces muchos volvieron atrás y no querían andar con Jesús, porque nosotros los seres humanos tenemos la tendencia que nos gustan las cosas fáciles y bonitas, acomodadas, aunque eso signifique irte al infierno. ¿Por qué hay tanta gente por allá oyendo enseñanzas incorrectas, indebidas? Porque te dicen: echarte un traguito no es malo, lo malo es emborracharte. Andar con otra mujer allí no es el problema es desobligarte de tu casa. Qué bonito. No, vivís como querás, pero no te exageres. Y la gente está contenta y feliz. Lo que no entiende y lo que realmente no ha tomado en cuenta, que dice la Biblia: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Cualquier hombre te puede acomodar fácilmente la palabra, te puede acomodar tu relación con Dios, te puede acomodar las situaciones a tu vida, de modo que te sientas bien y te estés engañando. Pero la Biblia dice: sea Dios veraz, todo hombre mentiroso. Entonces, si alguno hable conforme a la palabra del Señor. Si alguno enseñe como conforme a la palabra de Dios. Y si usted va a vivir para Dios, viva conforme a la palabra de Dios.
Número 2. Le dije que me dieran unos minutitos. Número 2. Qué importante es esta palabra. ¿Cuántos saben que esta es palabra viva? Está escrita. Y quizás el papel sea un material muerto y la tinta también. Pero la palabra que está escrita, esa es palabra viva, que tiene siglos, miles de años que fue escrita y sigue siendo la palabra viva del Señor. Y cuando esa palabra viva está en mi vida, ya les dije que primero produce cambios, pero también esa palabra me da poder y autoridad. Y conforme a esa palabra, Dios comienza a operar en nuestra vida de manera sobrenatural. Yo tengo que vivir la palabra. Esa palabra tiene que estar en mí. Y cuando vienen los momentos de luchas, de pruebas y de dificultades, yo tengo la palabra de Dios en mi vida y la creo, la recibo, la creo y la vivo. Y yo voy a vivir en medio de las luchas y las dificultades en victoria por el poder de la palabra. Porque, hermanos, cuando a veces estamos pasando por momentos difíciles de escasez y el temor nos invade, la crisis viene, la palabra de Dios a mí me dice que Él es Jehová Jireh y me está diciendo, Él es el Dios proveedor. En los tiempos de escasez, Él es el Dios que provee. Y yo digo, yo recibo esa palabra, la hago mía. Esa palabra está en mi vida y yo me aferro a la palabra, me activo en la fe. Él es mi Dios proveedor. Cuando estamos enfermos y estoy enfermo, hay una palabra que a mí me dice, yo soy Jehová tu sanador. Esta Biblia está llena de promesas reales. Y como es palabra viva, si estoy enfermo, Él me dice, no temas, yo soy Jehová tu sanador. Jeremías dice, les traeré sanidad. Y Isaías dice que Él llevó todas nuestras enfermedades y que por sus llagas somos nosotros curados. Yo hago mía esa palabra. Esa palabra es para mí. Yo la activo. Activa la palabra de Dios que está en ti. Actívala. Yo sé que es una lucha. El temor nos invade. Y a veces se nos olvida toda la palabra. Y comenzamos a repetir lo que otros dicen, los diagnósticos negativos que tenemos. El temor nos invade, pero nos levantamos en el poder de Dios y hago propia y activo la palabra en mi vida. La palabra del Señor siempre nos guía. Y aunque estamos viviendo malas noticias, la Biblia dice, no tendremos temor de malas noticias. El salmista dice, no he visto justo desamparado, ni descendencia que mendigue pan. La iglesia del Señor son los que más debemos de vivir en abundancia, en prosperidad y en seguridad en tiempos de crisis, de pandemia y de cualquier situación, porque la palabra de Dios no miente. Los hombres pueden ser mentirosos, pero Dios no miente, Dios es veraz. Y la palabra de Dios vive y permanece para siempre. A mí me dice que fuimos renacidos por la simiente incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Saben, hermanos?
Esa palabra cuando vive en nosotros nos cambia, pero también nos hace vivir en victoria. Cuando sabemos usar la palabra de verdad. La Biblia dice que cuando estamos tristes, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Si estamos solos, Él dice: yo estoy contigo. Y cuando estamos en angustia, dice el Señor: yo estaré con ellos en la angustia. Cuando se levantan pestilencia y mortandad, dice el Señor: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Estamos seguros, Castillo es nuestro Señor. Y cuando yo me apropio de la palabra, y vienen las pruebas, y vienen las tentaciones, y viene el temor que me invade, yo retomo la palabra, la tengo en mi vida, la activo y la declaro, y el poder de Dios se manifiesta. Yo sé que Dios es real. Él está aquí. ¿Saben, hermanos, por qué la palabra de Dios es viva? Y esto va a reforzar lo que estoy diciendo. Porque el autor de este libro está vivo. El autor de este libro está vivo. Pastor, pero usted dice que eran 40 autores. Sí, fueron 40 escritores más bien. Pero esos 40 escritores escribieron la palabra, no lo que se les vino en mente, no lo que les pareció bonito, sino, dice el versículo 21, ellos escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, Él está aquí. Su presencia está aquí esta noche. Y es por eso que el Espíritu Santo le da vida. El autor de este sagrado libro que nos revela a Dios, que nos revela la comunión con Él, que nos revela nuestra condición pecaminosa, que nos revela las obras del enemigo, que nos revela todo, nos revela el cielo, nos revela la eternidad. El Espíritu Santo no solo está aquí, sino que Él mora en mí y mora en cada uno de ustedes. Y es por eso que el Espíritu Santo, Él tomará la palabra, Él toma la palabra, y esa palabra que es una verdad que está en mi vida, y el Espíritu está en mi vida, entonces se convierte en la espada del Espíritu, porque el Espíritu toma esa palabra que está en mi vida y le da vida y nos hace vivir en victoria. El Espíritu Santo, el Espíritu trae revelación. Pero ¿saben en algo más? El Espíritu Santo sigue hablando, sigue revelando, lo que no sigue inspirando a escritores para que sigan escribiendo, porque ya está sellada la palabra de este libro. Pero Él sigue inspirando o revelando, perdón, y hablando. El problema nuestro es cuando nos dejamos llevar por todo, porque el Espíritu nunca va a hablar contrario a lo que Él escribió en este sagrado libro.
El Espíritu Santo nos guiará a toda verdad y Él nos revelará todas las cosas que están en este santo libro. Y quiero finalizar, queridos hermanos, este libro, sus enseñanzas y sus verdades, debemos difundirlas. Debemos de predicarlas. Debemos de enseñarlas. Porque en ella tenemos vida eterna. El mundo está viviendo en pecado. El mundo está viviendo en peligro de muerte, en peligro de condenación. El mundo entero, si que no conoce a Dios, se está perdiendo. Y dice la Biblia: ¿y cómo serán salvos si no invocan el nombre del Señor? Pero ¿cómo van a invocar a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Hermanos, predica la palabra, viva la palabra, enseña la palabra, declare la palabra, pero prediquemos la palabra, enseñémosle a otro. No te canses, aunque te rechacen. Muchos de ustedes rechazaron en un momento. Y yo conozco muchos fieles y predicadores que le echaron agua caliente, que le echaron orines a la gente que predicaba, que le sacaron machete, que sacaron pistola y que mataron a algunos. Pero finalmente terminaron creyendo y convirtiéndose al Señor por la obra del Espíritu Santo. No te detengas, no te pares. No importa si te rechazaron, no importa si no te oyeron, siga predicando la palabra. Declara que ella es la verdad, que en ella tenemos vida eterna, que ella es la lámpara que alumbra, que nos saca de la oscuridad, y que un día nacerá el lucero de la mañana en nuestros corazones y en el corazón de ellos, para que ellos vivan para el Señor. Siga predicando. Apocalipsis nos dice, con este versículo cierro, Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Bienaventurados los que leen. Los que leen, el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo se acerca. Tres cosas: el que lee, el que las oye y el que las guarda, las atesora en su vida y en su corazón. Bienaventurado, dichoso, porque el tiempo está cerca. Sea sabio, sea inteligente, no endurezca su corazón. Hay gente ve que muere de un lado, muere el otro vecino, murió de la otra calle, pero tiene un corazón tan duro y tan empedernido. Cree que este mundo es para siempre, o que su vida va a permanecer viviendo en los placeres y en los deseos carnales. No, señores, tu vida y la mía es simplemente un pequeño soplo que ha dado el Omnipotente y que luego se nos va. La vida es como la hierba que dice que en la mañana florece, pero en la tarde cayó su flor y no vuelve más a su lugar. La Biblia a mí me dice que también que la vida es como la neblina que hoy es y en un momento desaparece. Y podemos decir mucho más acerca de la vida. La vida es incierta en esta tierra. Se va, se termina. Y lo triste es ver personas, yo creo, hermanos,
Y debemos de entender esto, que con lo que está viviendo Nicaragua y el mundo, yo creo que debería la mayor parte, comencemos por algo, todos los descarriados ya se hubieran reconciliado, que no hubiera ni un solo descarriado. Y discúlpeme, ¿qué diablo está esperando ahí descarriado? Que se lo lleve el diablo. ¿Qué está esperando si usted conoce a Dios? ¿Qué está esperando? Si ya conoce la verdad. Y el que no ha conocido al Señor debe de entender que si se muere en esa condición se va a perder. Y cuando se anuncia que viene una pandemia, que viene una guerra, que viene un desastre natural, ¿qué es lo correcto que hemos de tener? Tome la palabra de Dios, léala, escúchela, pero vívala, atesórela, guárdela y dígale: Señor, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Heme aquí, Señor. Todos vamos a morir, pero lo más lindo es morir sirviéndole al Señor. Es morir en Cristo. Es grato a los ojos de Jehová la muerte de su santo. Es lo mejor. Y cuando morimos en Cristo, lo hemos ganado todo. No hemos perdido nada. Lo hemos ganado todo. Predique la palabra. Dígale a la gente. Está bien que le diga: mire, Dios dice que te va a sanar, pero también dígale: te vas a morir y te vas a condenar si no te arrepentís. Pero dígale también: si tú vienes al Señor, Él perdona tus pecados y Él te ofrece vida eterna. Escapa por tu vida. Siga predicando la palabra. Digamos la verdad. Enseñémosla. Que Dios cambie nuestros corazones. Y un día podemos llenar este templo una y otra vez, lo vamos a ampliar. Pero lo más importante es que un día este templo quede vacío. Porque cuando suene la trompeta, los redimidos saldremos al encuentro con nuestro Dios. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! Que esa antorcha que alumbra hasta que llegue el día. Diga conmigo: que tu palabra, oh Dios, me siga alumbrando hasta que llegue el día, hasta que resplandezca el día, ese día glorioso que tú vienes por mí. Póngase de pie y oramos. Padre, te adoramos, te bendecimos. Oh buen Dios, te exaltamos hoy. Eres digno de toda gloria, de toda alabanza. Espíritu Santo, estás aquí para sanar, para liberar, para perdonar, para hacernos libres en el nombre de Jesús. Yo quiero hacer el llamado a las personas que hoy van a reconciliarse o van a aceptar a Jesucristo. No hay mucho tiempo que esperar. No hay tiempo. Yo he hablado claro hoy la palabra del Señor. Y esa palabra sin duda es para ustedes, para su vida. No podemos obligarlo ni exigirlo, ni mucho menos maltratarlo por haber venido aquí. Solamente he tratado de decirle la verdad para que mañana no tenga excusa. No he tratado de ofenderlo ni meterlo en miedo. He venido para decirle la verdad, esa verdad que aquí está escrita. Mientras adoramos un momento, las personas que vienen al altar, el entendido ha oído. Dios te bendiga. Los entendidos han oído su palabra y hoy se deciden. ¿Dónde están los entendidos de la palabra que hoy deciden venir una vez más? Que le dice el Señor: yo acepto a Cristo, yo me reconcilio.
yo te entrego mi vida. Hay un llamado para los entendidos a la palabra. Dios nos ha hablado de manera muy claramente. Él nos ha hablado con rectitud esta noche. Es para ti, Señor. ¿Hay alguien más esta noche